Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas a los profesionales de Canal 4 TV. Acercar a ustedes el mundo profesional es nuestro objetivo. Hoy vamos a hablar de la figura y de la profesión del graduado social. Para ello nos acompaña el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y de Fuerteventura, don José Ramón Damaso Artiles. Muy buenas noches, sea usted bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estamos? Pues bien. En estos días festivos no nos podemos quejar, días de paz, armonía y felicidad. ¿Cómo está viviendo esta fiesta? Pues mira, con tranquilidad y en familia sobre todo. En estos días se baja un poco la tensión laboral. Se baja la tensión, el ritmo, es verdad que nuestra profesión no para, pero la parte jurídica sí disminuye bastante y son unos días hasta después de Reyes tranquilos. Hablamos de la figura de un graduado social, la profesión de graduado social. ¿La definiría? Bueno, el graduado social es un operador jurídico, es un profesional técnico jurídico que se dedica a la materia de derecho laboral y de seguridad social exclusivamente. Somos profesionales del derecho al trabajo de la seguridad social y nuestro lema fundamental, ahora que se lleva mucho y que está de moda, es la justicia social, ¿no? Nos dedicamos en síntesis a asesorar empresas y trabajadores, buscando siempre la justicia y la paz social, que es nuestro lema. Ha dicho usted empresa y trabajadores. Sí, fundamentalmente la profesión de graduado social nació sobre el año 1928-1930, justo a los pocos años de haber constituido el Ministerio de Trabajo, que fue en 1925, y en ese entonces pues había necesidad de tener unos profesionales que se dedicaran a asesorar a las empresas y a los trabajadores en esa incipiente materia del derecho al trabajo y seguridad social que estaban haciendo por aquel entonces. Entonces se creó una figura de unos técnicos, por eso nuestra profesión es técnica y es jurídica, unos técnicos que iban asesorando a los usuarios. De esos técnicos se pasó a la figura del graduado social y ahí ha ido evolucionando de tal manera que ahora podemos contar con 4 graduados sociales de diferentes especies, como digo yo, ¿no? El graduado social diplomado, que son los primeros graduados sociales que se formaron en la extinta escuela social, el diplomado en graduado social, el diplomado en relaciones laborales ya universitario en las diferentes universidades y actualmente el grado en relaciones laborales y recursos humanos. Todas estas figuras dan lugar a lo que es el graduado social como profesión. ¿Cuántos años de carrera? Bueno, los años de carrera, al principio, cuando era diplomatura eran 3 años, yo soy de los viejos, de la escuela social, y ahora es un grado, y todos los grados son 4 años. Por lo cual se ha evolucionado. Se ha evolucionado favorablemente porque la figura del grado social, una vez que entró la profesión dentro de la universidad, pues ha ganado un plus, ¿no? Un plus académico, que antiguamente, por ejemplo, yo que procedo de la escuela social, que era una escuela social adherida a una universidad, en este caso la Universidad de La Laguna, pues parecía que nuestro título era así. Una vez que se cogió la profesión, se metió dentro de la universidad, se hace un currículum académico, pues ha ganado un plus importante. Y ahora con el grado mucho más. ¿Por qué? Porque con el grado podemos acceder al doctorado, que antes no se podía acceder con la diplomatura. Por lo cual esa formación ha crecido. Digamos que la profesión de grado social en los últimos 50 años yo creo que es la profesión que más ha evolucionado a lo largo de la historia de las profesiones, porque ha evolucionado de tal suerte que el graduado social está al mismo nivel que cualquier operador jurídico. Tenemos que tener en cuenta que hasta hace bien poco el graduado social, cuando iba a un juzgado, no se podía poner toga y tenía que estar bajo el estrado. Eso fue una batalla que se logró, estar en el estrado y tener toga. No podíamos firmar los recursos de suplicación, ya lo firmábamos. No podíamos acceder al turno de oficio y ahora con la modificación de la Ley Orgánica de Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Civil, que está en desarrollo, pues ya se nos da la posibilidad de que en un futuro podamos acceder al turno de oficio. Por lo tanto, ha ido una evolución importante desde el punto de vista profesional, pero es verdad que todo ese crecimiento se ha logrado a base de una lucha constante y permanente del grado social, pero desde el punto de vista de la excelencia profesional, de la calidad de los servicios que damos y demostrando que somos capaces. Digamos que hemos tenido que demostrar más aún
que otras profesiones jurídicas nuestra validez y nuestra eficacia y eficiencia en el mundo del derecho al trabajo y seguridad social. ¿Y es fruto de qué? Del trabajo de estos hombres y mujeres que durante todos estos años han ido trabajando para lograr un bien mayor y una profesión más grande. Por lo cual tiene que estar constantemente en formación. Mire, cuando yo voy a entregar las horas a los graduados sociales, a los nuevos grados de la universidad, siempre les digo una cosa: ahora cuando deben empezar a estudiar. ¿Por qué? Porque la titulación te da un grado, te da una diplomatura, te da una licenciatura antiguamente, pero no paras ahí. A partir de ese momento es cuando tienes que buscar la excelencia profesional a base de mucha lectura, a base de mucho estudio y a base de mucha formación, ¿no? Continuada. Es decir, la formación a lo largo de la vida. Graduados sociales, igual que otras profesiones, pero graduados sociales más aún, tiene que ir formándose a lo largo de la vida, durante toda su vida, porque estamos dedicados a una rama del derecho, que es el derecho al trabajo y seguridad social, que por su propia naturaleza es un derecho dinámico, es un derecho en constante movimiento, en constante cambio. Tengan en cuenta que, a pesar que el Estatuto de los Trabajadores del año 1980 hasta el 2012, que fue la última reforma laboral, han habido multitud de reformas laborales, y la ley de presupuesto general del Estado también nos introduce una serie de modificaciones que es de constante y permanente reciclaje. Nosotros, por ejemplo, desde el colegio, los primeros 3 meses del año, de cada año, lo dedicamos a reciclar aquellas cuestiones novedosas que introduce la ley de presupuesto, de modificación de cotizaciones, de contratación, de subvenciones, etcétera, porque es lo que nos va a regir a lo largo de todo el año, ¿no? Los primeros 3 meses. Sí, los primeros 3 meses siempre hacemos entre 3 o 4 actividades formativas de reciclaje de lo que trae la ley de presupuesto. Bueno, desafortunadamente, iba a decir afortunadamente, pero desafortunadamente, como no hay ley de presupuesto de Estado nuevo, estamos medio paralizados, ¿no? Pero sí es verdad que el año pasado se le dio al gobierno que estaba en ese momento de hacer reales decretos, leyes que modificaron multitud de cuestiones, planes de igualdad, contratos de emprendedores, tarifa plana, etcétera, etcétera, y nos llevó a hacer una permanente formación durante todo este año 2019. Ha dicho, y es algo curioso, ¿no?, lo que usted ha puesto, y ha dicho, asesoramos a empresarios y trabajadores. Yo siempre digo que el graduado social lo comparo, lo comparo vulgarmente como el queso del sándwich, es decir, o el jamón del sándwich, como quiera decir, aunque sea vulgar. ¿Por qué? Porque nuestra función principal, como ya le dije al principio, es la justicia social, y nosotros tenemos una labor pedagógica con el empresario. La labor pedagógica con el empresario es asesorarle en el mejor contrato que tiene, asesorarle que cumpla las obligaciones de prevención, las obligaciones en cotización, hacerle ver los riesgos que corren en el caso de que no se cumpla, para que sus trabajadores tengan un mejor o mayor bienestar. No nos podemos meter dentro de lo que es la política interior de la empresa, pero sí, digamos, la jurídico-laboral. Y con el trabajador también hacemos una labor pedagógica, porque muchas veces el trabajador te viene al despacho a contarte una cuestión que tú entiendes, o que él entiende, el trabajador entiende que puede ser un acoso, que puede ser que el empresario está en contra de él, que lo quiere despedir, y entonces nosotros tenemos que analizar esa expresión que te hace el trabajador y guiarle y destinarle. A veces le tenemos que decir que espere, que esté tranquilo, que valore, que si va bien con la empresa. Sí, tenemos que hacer también muchas veces una labor pedagógica. Es cierto que hay compañeros que se dedican solo a la parte de los trabajadores. Hay compañeros que trabajan en sindicatos, compañeros que trabajan en despachos jurídicos, que se dedican solo a la parte de trabajadores, que la otra parte no la toca, pero los que tenemos la suerte de dedicarnos a trabajadores y empresas, pues siempre tenemos esa visión doble, ¿no? Y esa visión doble yo creo que muchas veces nos ayuda a que las empresas cumplan sus obligaciones y cumplan con los trabajadores, porque es lo que queremos. Es decir, el graduado que asesora a la empresa no quiere que le venga demanda de los trabajadores por un incumplimiento de la empresa. Es decir, quiere que la empresa cumpla sus obligaciones y que esté bien asesorada. Y cuando nos viene un trabajador, lo que hacemos normalmente es intentar buscar una solución pacífica, porque el conflicto muchas veces, la demanda en el juzgado, en reclamación de sus derechos, muchas veces no resuelve el conflicto de fondo, porque el trabajador sigue estando trabajando.
Entonces, para que eso no ocurra, intentamos mediar o intentamos remediar y poner solución. Alguna vez que el trabajo está fuera de la empresa, no, pero mientras esté en la empresa intentamos, porque claro, el demandar a una empresa, por ejemplo, porque no le ha dado un día libre, que aunque tenga derecho, puede provocar un cisma entre la empresa y el trabajo, entonces intentamos mediar, ponemos en contacto con el otro compañero, ponemos en contacto con la empresa, intentamos solucionar extrajudicialmente la cuestión antes que ir a lo judicial. ¿Por qué? Porque no resuelve el conflicto. Es decir, hay una vertiente jurídica que son todo lo que tiene que ver con la solución extrajudicial de conflictos en general, que lo que pretende precisamente es eso, que es evitar la puerta, la antesala al juicio, la antesala al conflicto. ¿Por qué? Porque se ha visto que el conflicto no resuelve el tema. Esto, todo lo que tiene que ver con la mediación, ¿no? Toda esa política de mediación judicial es la que se está imperando en Europa, es la que está empezando a imperar aquí en España también. ¿Y en esto cómo lo encuadra con los sindicatos? Bueno, yo creo que los sindicatos tienen su misión importante, a pesar de la poca penetración que tiene en España con respecto a otros países de Europa. Tiene su visión importante, porque es verdad que los sindicatos tienen un papel muy importante en las grandes empresas. En las grandes empresas un sindicato es vital, porque es la única fórmula que tiene el trabajador de que no vaya a ser pisoteado por la alta dirección, ¿no? Sin embargo, en las pequeñas y medianas empresas, entre 25 y digamos que entre 15 y 50 trabajadores, hay menos representación legal. Y en ese aspecto haría falta mucha más representación sindical en ese nicho, ¿no? Pero nosotros con los sindicatos tengo que decir que tenemos una relación muy buena, porque lo importante cuando se va a negociar o se va a plasmar un acuerdo o se va a intentar solventar un conflicto es poner los límites antes de empezar a discutir. Porque si no pones los límites, el problema es que entras en una discusión bizantina que no llega a nada. Entonces hay que coger y poner los límites. Y a partir de los límites intentar llegar al punto neutro del acuerdo, ¿no? Yo la experiencia que tengo con los sindicatos y muchos compañeros es bastante buena, no es mala. Pero claro, es cierto que a veces las empresas no están dispuestas a llegar a ningún tipo de acuerdo, con lo cual ya previamente estamos abocados al fracaso, ¿no? Uh-huh. Que las empresas no quieren llegar a acuerdo. No, previamente no quiere llegar al acuerdo concreto que el sindicato le ofrece, ¿no? Entonces, en ese caso, hay empresas que se ponen en una posición bastante dura. ¿Y en ese papel ustedes qué? En ese papel nosotros lo que tenemos que torear como un buen torero, intentar hacer ver a la empresa que el conflicto colectivo es mucho más complicado. La labor de ustedes es un poco... Estamos muchas veces entre lo que jurídicamente nosotros tenemos que es adecuado y lo que el empresario entiende que no. Entonces eso es muy difícil hacer ver a un empresario que el conflicto le perjudica. Entonces yo tengo una técnica que más o menos me suele ser válida, que es traducírselo en dinero. Entonces yo le traduzco en dinero al empresario: mire, si esto va a haber una huelga, va le calculo las pérdidas que pueden tener y lo que ha dejado de ganar por no llegar a un acuerdo. Entonces cuando se lo traduce y lo ven así, pues a veces, en la mayoría de las ocasiones, pues nos permiten, nos flexibiliza el asunto, ¿no? Pero sí es verdad que hay que traducírselo a moneda, a CACs, que donde vean ellos que es peor empecinarse que llegar a un acuerdo. Pues una labor un poco... Hay que tener mucho talante y mucho... Sí, sobre todo porque diálogo, ¿no? Claro. Digo, porque hay visto un conflicto entre empresarios, trabajadores, y que intervenga los sindicatos, ponerse en el medio... Claro, sobre todo porque tengan en cuenta que los sindicatos, principalmente, el punto de partida de los sindicatos en cualquier tipo de negociación siempre va a ser las máximas, porque es así, es decir, debe ser así, y para eso están, solicitar los máximos derechos para los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Está claro. Y las empresas siempre van a querer intentar lo mínimo que se pueda. Es verdad que cada vez las negociaciones son más fluidas. Yo recuerdo que
que en la época que empecé yo las discusiones con los sindicatos eran mucho más gordas y mucho más tremendas que ahora. Ahora hay poco recorrido también, porque también la situación socioeconómica te da para poco recorrido. Hoy un sindicato que se siente a negociar un 4,5% de subida salarial progresiva es casi imposible, porque hoy ya te da poco juego. El único que ha subido más de un 4,5% fue el gobierno con la subida del salario mínimo el año pasado, porque que fue por decreto. Mientras es imposible. Si las negociaciones de subida salarial, hoy lo que se está intentando es utilizar mejoras laborales que te permitan la conciliación de la vida laboral y familiar, que te permita mayores permisos, etcétera, etcétera, más que una subida salarial stricto sensu, porque es más complicado, porque la situación económica te da para poco margen, ¿no? Hemos hablado un poco de ese crecimiento de la profesión de los grados sociales y cuál es la proyección. La proyección. Pues mire, vamos a ver, en los próximos 4 años el grado social se va a enfrentar a varios retos importantes, ¿no? Digo esto siempre porque siempre estamos enfrentándonos a retos, ¿no? Nuestra profesión, como ya le dije antes, es de constante lucha. Tenemos que defender una cuestión importantísima, que es introducirnos ya definitivamente en el turno de oficio, que está pendiente la negociación entre los operadores jurídicos y el Ministerio, a ver si se impulsa. Entonces, que ya la ley nos habilite al 100% para poder estar en el turno de oficio, porque creo que estamos perdiendo una oportunidad histórica importante. Hay profesionales muy cualificados en los grados sociales, y es más, nosotros como colegios profesionales ya estamos dando en muchos territorios de la península una orientación jurídico gratuita. No es turno de oficio, pero los propios colegios han creado oficinas de orientación jurídica gratuita, un poco para adelantarnos al tema del turno de oficio. Y es importante porque los justiciables también pueden tener derecho a elegir entre un letrado y un graduado social. La jurisdicción social es de la profesión de la abogacía, es la más olvidada, la que casi nadie quiere, porque es un tema que poco se gana. Es decir, yo tengo compañeros que son abogados que se han metido en el turno de oficio en el colegio de abogados y tienen poco trabajo, casi nulo, pero si te metes en penal te están llamando todas las semanas, ¿no? Entonces es una cuestión que es la gran olvidada. Pero ahí estamos nosotros, que somos los grados sociales, que sí tenemos importancia. Entonces el primer gran reto es el turno de oficio, que eso conlleva un segundo reto, que es la creación del máster de acceso profesionalizante de nuestra profesión, ¿no? Que eso está pendiente todavía del desarrollo en las universidades, y que es un segundo gran reto. Y ahí los colegios profesionales tenemos una capacidad importante de gestión y de implantación. El tercer gran reto es acceder al recurso de casación para unificación de doctrina, de casación social, que ahora mismo no lo tenemos. Llegamos solo hasta el recurso de suplicación, pero si queremos recurrir en casación, pues no, está vetado, tenemos que buscar un abogado, porque nosotros no podemos, y es una de las puertas que estamos intentando nosotros entrar en ese aspecto. Y el cuarto gran reto, también a lo que nos enfrentamos, es consolidarnos como una profesión en la que la justicia social impere en el sentido de los planes de igualdad, de la auditoría laboral y de la parte técnica ante las administraciones públicas. Hay un proyecto a nivel nacional que es un proyecto de crear, digamos, el auditor sociolaboral. Ya está, el auditor sociolaboral, hay asociaciones de auditores sociolaborales, hay compañeros que se dedican a la auditoría sociolaboral, pero el avance a nivel nacional que queremos hacer y que se hace desde el Consejo, o que se está impulsando desde el Consejo, es que al igual que se necesita un auditor de cuentas para auditar cuentas de ciertas empresas, que sea obligatorio que las empresas tengan una auditoría sociolaboral. Es decir, que hay un auditor sociolaboral que diga: esta empresa cumple con los planes de igualdad, cumple con la prevención, cumple con la gestión de nómina, cumple con la paz social, cumple con la responsabilidad social corporativa. Y eso es lo que se está intentando que pase a un nivel superior, y que por ley sea necesario en ciertas empresas, igual que la auditoría contable, todas las empresas hacen auditoría contable, pues aquellas empresas que sea obligatoria hacer auditoría contable, que también tenga obligación de hacer la auditoría sociolaboral, ¿no? Esos son los cuatro grandes retos que nos enfrentamos en el futuro. ¿Y qué se tiene que dar para que esos 4 retos salgan adelante? Primero que nada, mucho trabajo por parte nuestra, mucho trabajo y mucha voluntad
de los que lo tienen que desarrollar, porque por ejemplo ahora mismo lleva 1 año y medio, casi 2 años, pues diría yo, paralizada la Comisión de Desarrollo del Turno de Oficio, que está creada entre la abogacía, el Consejo General de Abogacía, el Consejo General de Graduados Sociales y el Ministerio de Justicia. ¿Motivo? Inicialmente fue por, digamos, la parálisis que nos hacía el Consejo de la Abogacía. Después ha sido por los vaivenes del gobierno, es decir, un gobierno que entró, que duró poco, que entonces, claro, con tanto problema que hay a nivel nacional en otros aspectos, este va a ser el menor que tenga, ¿no? Entonces, claro, principalmente eso, ¿no? Es decir, es el trabajo por parte nuestra y voluntad de sentarnos a desarrollar la cuestión. La de los máster es trabajarlo con las universidades, pero mientras no esté desarrollado una parte no se puede desarrollar el máster. Y lo otro es seguir trabajando con las administraciones públicas. Es decir, la característica fundamental del graduado social es que lo hemos conseguido picando poco a poco durante muchos años para conseguir nuestros objetivos. Yo creo que se lo he dicho, de más prioritario a menos prioritario, y también del más factible al menos factible. El recurso de casación es un procedimiento que es bastante engorroso, pero que devendrá solo del momento en que nos incluyan el turno de oficio. Usted llega a la presidencia. ¿Cuándo llega a la presidencia del Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura? Bueno, yo llegué en el año 2008 a la presidencia del Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura. Nos unimos un grupo de compañeros con un lema que era el cambio en positivo, y queríamos entrar al colegio a gestionar nuestro colegio porque nos sentíamos así. Yo me propuse como presidente, me dijeron y me apoyaron, nos presentamos y logramos y conseguimos ganar las elecciones con ese lema de cambio en positivo, y desde esa fecha estamos ahí. Durante este tiempo se ha hecho grandes logros, se ha conseguido grandes logros para nuestro colegio, y durante mi mandato se ha podido lograr varios aspectos, ¿no? Aspectos internos y aspectos externos. El aspecto interno fundamental, que cuando entramos nosotros, que era lo que queríamos, era una modernización de las estructuras colegiales. Hemos mejorado las estructuras colegiales, las hemos modernizado, el acercamiento al graduado y graduada social, que hasta ese momento estaba desconectado de lo que era la profesión de graduado social o de que era su colegio, ¿no? Sentíamos que el colegio era algo necesario y obligatorio, pero estábamos desconectados. Entonces nosotros lo que hicimos fue centralizar el discurso en torno al graduado social y graduada social, de tal manera que sea el centro de atención de la Junta de Gobierno y su presidente el graduado social y la graduada social. Y nos tocó trabajar en la etapa más dura de la historia de España, que fue la de la crisis, de la gran crisis, ¿no? Donde perdimos colegiados que tuvieron que cerrar por la crisis. No tengan en cuenta que había colegiados que se dedicaban exclusivamente a gestionar empresas de construcción que cerraron y que se fueron, y pudimos lidiar con eso y desarrollamos una política austera de gasto, sin esquivar todo lo que es el tema de la formación y de la intervención con el grado social, y logramos estabilizar un colegio de manera importante. Hitos externos, pues el principal fue lograr el recurso de suplicación a nivel nacional, donde participamos activamente. También lograr que la profesión de grado social, que estaba en peligro entre el año 2012 y el 2013, la ley Omnibus, que de colegios profesionales, que pensaba que había que reestructurar todos los colegios profesionales y todas las leyes de colegios profesionales, puso en peligro que la profesión de grado social fuera colegial. Y entonces nosotros entendíamos que no podíamos permitir que nuestra profesión no fuera colegial, porque prestamos un servicio a usuarios importante, que es jurídico y tiene que estar supervisado y controlado por un colegio profesional. Trabajamos y luchamos durante ese verano del 2013, y muchas de nuestras peticiones se las elevamos al Consejo General y fueron incluidas en la normativa de la ley Omnibus. Y el tercer gran hito fue constituir el Consejo Canario de Graduados Sociales. El Consejo Canario de Graduados Sociales, formado por el Colegio de Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura y la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pudimos lograr crear en el 2009 un Consejo Canario de Graduados Sociales que estuvo paralizado durante más de 10 años. Lo impulsamos desde el Colegio de Gran Canaria y Fuerteventura y yo personalmente, y logramos construirlo, crearlo con todos ellos,
Y yo tuve la gran suerte de ser el primer presidente del Consejo Canario, con lo cual más orgulloso aún, ¿no? Yo creo que hemos hecho grandes hitos, pero también lo más importante para mí, y sobre todo del año 2008 en adelante, es palpar sobre todo el cariño del graduado social normal y corriente, el graduado social que todos los días se levanta por la mañana, y la graduado social para ir a trabajar con todo el sacrificio del mundo, que sienta ahora el colegio como algo más suyo y que sean partícipes. Y eso lo vemos en los actos que tenemos. Si nosotros el 14 y 15 de noviembre hicimos nuestras 33 jornadas de derecho al trabajo y seguridad social, y había más de 200 inscritos, de los cuales más del 70% eran graduados sociales, el 20% estudiantes de grado en relaciones laborales, y después otros profesionales. En la cena nuestra de Navidad que hicimos el 21 de diciembre, pues habían 200 personas, casi todos graduados sociales y graduadas sociales, jóvenes, antiguos, las 4 generaciones estas que le dije al principio se veían allí, y eso para mí como profesional, como presidente del colegio, es un orgullo importantísimo. ¿Cuánto dura el mandato? Mire, los mandatos cuando yo empecé en el año 2008, duraba lo que quería durar el presidente y que le votaran, es decir, sin herir. Nosotros tomamos la decisión en el primer mandato del 2008 al 2012 de modificar los estatutos. ¿Por qué? Creíamos y creemos y creo que es importante limitar los mandatos de un colegio profesional por muchos aspectos. El primero de ellos es porque es una responsabilidad que te va quemando mucho. Segundo, para evitar hacer cortijos particulares. Entonces, nosotros pensamos que limitar el mandato en 8 años es lo fundamental y era necesario. Así lo hicimos, así nos presentamos a la elección de 2008 y así lo modificamos en el estatuto del 2002. Dejamos una puerta abierta para si no se presentaba ningún candidato y el presidente saliente quería continuar, pues que continuara, pero limitamos el mandato a 8 años. En las segundas elecciones que me presenté, en el 2012-2016, ya era con el nuevo estatuto. Y con ese nuevo estatuto he estado 8 años. En total es cierto que he estado 12. Este último mandato fue un último mandato, entre comillas podemos decir, casi obligado por los compañeros de la Junta de Gobierno, que me dijeron que siguiera, que continuara. Yo continué, pero lo que sí tenía claro era que cuando llegara el marzo del 2020 yo no iba a continuar, por muchos motivos. Primero de ellos, porque así estaba en los propios estatutos, y segundo, porque ya creo que es hora de dar paso a otro compañero o compañera que haga otras ideas. Yo creo que esto es importantísimo, ya no solo en un colegio profesional, sino en todos los órdenes de la vida. Yo tengo compañeros en la península que llevan pues la friolera de 26 años siendo presidente de un colegio, y yo eso la verdad es que no lo veo lógico, porque el miedo que si eres responsable con lo que tienes, te creas un cortijo, parece que es tuyo el colegio y que no es tuyo. Y yo personalmente, uno de los miedos que les transfería a los compañeros es que no generar ideas para impulsar el colegio, ¿no? Tenía miedo a perder ideas, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, cuando llegues a un límite, ponerte el límite y que venga el compañero o compañera que voten los compañeros y que elijan, ¿no? Don José Ramón, vamos a ir unos minutos de publicidad y a la vuelta seguimos compartiendo con ustedes este tiempo de los profesionales de Canal 4 TV. Con don José Ramón Damos Artile, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura.